Hola chicos, muy buenas tardes. Acá vamos a retomar nuestra clase de la materia trabajo y sociedad. Vamos a continuar con el último tema que vimos, que fue trabajo y empleo. Nosotros en este tema lo que habíamos visto era la diferencia entre trabajo y empleo y habíamos aprendido que el trabajo era todo esfuerzo físico o mental que un hombre realizaba, una persona realizaba para alcanzar un objetivo o resultado específico. Mientras que el empleo era exactamente lo mismo, pero cuando alguien lo realiza a cambio de un salario, un sueldo o una comisión. Habíamos visto que había distintas modalidades de empleo y distintas modalidades de trabajo. ¿Sí? Un ejemplo muy claro que habíamos dado era que, por ejemplo, el que lavaba los platos de su casa estaba haciendo un trabajo, pero si alguien lavaba los platos para otra persona a quien le estaba pagando a cambio de hacer eso, estaba en una modalidad de empleo. Bien, lo que también vimos fue que cuando hablamos de empleo, nosotros entramos en un concepto que es el empleo o el trabajo decente, que sería un empleo bajo las modalidades que legalmente están dispuestas y son aptas. Entre ellas teníamos beneficios como vacaciones pagas, aguinaldos, obra social, aportes provisionales, contribuciones patronales, las licencias específicas, como por ejemplo la licencia por protección a la maternidad, ¿sí? O alguna licencia especial por enfermedad, o licencias para poder estudiar, eh, y la seguridad de tanto para la familia del trabajador como para el trabajador, ¿sí? Como así la asistencia y previsión de los elementos necesarios para realizar el trabajo con la seguridad que corresponde. Eso era lo que habíamos visto hasta las clases del trimestre anterior. Ahora vamos a avanzar con un tema nuevo y el tema que vamos a abordar ahora es la ley de contrato de trabajo. Es la ley 20.744. Es una ley que trata exclusivamente cuáles son las formas de trabajo y las modalidades de trabajo, siempre protegiendo al trabajador, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos de resumen de esta ley para poder entender y familiarizarnos adecuadamente cuáles son los derechos que tenemos como trabajadores. Vamos a ir viendo artículos salteados. No es la idea que ustedes estudien toda la ley, pero sí la idea que vean algunos artículos que son puntuales y que son los más representativos para el aprendizaje de este módulo y en especial de, de este, de este cuatrimestre, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar con el artículo 13. El artículo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que, exclusivamente dice que no puede haber un contrato que perjudique al trabajador, ¿sí? El artículo dice: las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se consideran sustituidas de pleno derecho por esta. ¿Qué significa esto? Que ningún contrato de trabajo puede perjudicar al trabajador. Es decir, no nos pueden contratar y decir en ese contrato que nos van a estar dañando o nos van a estar perjudicando, ¿sí? Bajo ningún aspecto. Ese perjuicio no puede ser ni físico, ni moral, ni económico, ¿sí? En ningún aspecto nos pueden contratar para perjudicarnos. Eso lo dice el artículo 13 de la ley. Bien, si nosotros avanzamos, el otro punto que vamos a ver es cuando un contrato queda anulado, ¿sí? Y el artículo 14 lo que dice es que un contrato queda anulado cuando hay simulación o fraude, ¿sí? Y acá yo quiero destacarle dos conceptos que son netamente legales. La simulación es cuando se aparenta algo, ¿sí? Que no es. Cuando estamos aparentando o tratamos de aparentar una situación que no es. Por ejemplo, yo contrato a una persona para que realice un trabajo, pero resulta que cuando viene a trabajar lo hago que realice otra cosa. No sé, contrato a alguien para que me limpie el patio, pero cuando viene a trabajar lo que le digo es que me siembre pasto en el patio, o que corte el pasto, o que corte un árbol, o que corra cosas pesadas. Y yo la había contratado para que, no sé, que barriera el patio. Eh, y fraude
es cuando se actúa de mala intención, cuando alguien contrata, pero con malas intenciones, ¿sí? Cuando se busca afectar negativamente al trabajador. ¿Sí? Cuando hay algunas de estas dos situaciones, un contrato de trabajo queda automáticamente anulado, ¿sí? Es nulo. Vamos a avanzar y el próximo tema es la discriminación laboral. Nosotros en el artículo 17 podemos ver que se prohíbe explícitamente todo tipo de discriminación, ¿sí? Y esto habla exclusivamente, el artículo menciona que no se puede discriminar a los trabajadores por, por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religión, ideología política, por tener participación gremial o por la edad, ¿sí? Ningún trabajador puede recibir eh, cualquier especie de discriminación. Está totalmente prohibido que un trabajador sea discriminado, ¿sí? Acá hay un concepto que nosotros tenemos un poco más presente, que es el concepto del bullying, y eso, así como se da en la escuela, también se ha dado mucho en el trabajo, y podemos ver que el artículo 17 está protegiendo al trabajador ante todo tipo de discriminación. Otro punto que vamos a ver es la relación laboral. ¿En qué caso existe o en qué caso se da relación laboral? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos la palabra relación, estamos hablando de que hay alguna conexión, que hay alguna comunicación. ¿Sí? Cuando la relación es laboral, estamos diciendo que esa comunicación, el nexo o el acompañamiento que hay es por motivos de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la ley dice que existe relación laboral? Según el artículo 22 dice que si una persona que realice actos, obra o preste servicio a favor de otra, bajo dependencia de esta, sea voluntario, mediante el pago de una remuneración, si cualquiera sea la forma, existe relación laboral. ¿Qué es lo importante de esto? Que no hace falta firmar ningún contrato, ¿sí? O mediar las partes, sino que alcanza con que alguien esté trabajando a favor de otra persona, ¿sí? Haya mediado o no dinero, para que exista relación laboral. Este artículo es muy importante porque muchas veces se contratan personas para trabajar en negro y como no hay ningún tipo de contrato, una vez que se pierde el vínculo laboral, se pelean o se pierde el vínculo laboral, el empleador dice, no, pero yo nunca te firmé un contrato con vos. Y eso no es así. Alcanza con mediar con testigos o demostrar de alguna manera de que la persona estuvo trabajando en ese lugar. Entonces, mediante esa ejecución del trabajo, existe la relación laboral. Es decir, que hay relación laboral cuando alguien trabaja exclusivamente para otra persona, independientemente de que se haya firmado o no un contrato. Sí, vamos avanzando. Y un tema muy importante, y uno de los más discutidos, es cuál es la edad apta para trabajar. Nosotros siempre hemos creído que la edad es de 18 años, ¿sí? Podemos decir que si sos menor de 18 años no podías trabajar, ¿sí? Eso es lo que aprendimos vulgarmente eh, nosotros o nos enseñaron nuestros padres o nuestros familiares. La realidad es que la ley dice una cosa totalmente diferente en el artículo 32. Hay una mitad de verdad y otra mitad que no se conocía. El artículo 32 dice que los menores de 18 años, aquellas personas que tengan menos de 18 años, ya sea hombre o mujer, puede trabajar siempre y cuando esté casado, ¿sí? Si hay un menor de 18 años que está casado, puede trabajar. No hace falta una autorización expresa, ¿sí? En el caso de las mujeres, antes se necesitaba autorización del marido. En el caso de los hombres se necesitaba autorización de los padres. Pero si alguien es menor de 18 años y está casado, puede trabajar. Es apto para trabajar. ¿Cuál es la edad mínima para poder trabajar? 14 años. Nadie puede trabajar con menos de 14 años. Es decir, que alguien que tenga entre 14 y 18 años, siempre y cuando los padres tengan conocimiento del trabajo que está haciendo, ¿sí? Que tengan una autorización o que estas personas que tengan entre 14 y 18 años sean casados, pueden trabajar. Un punto muy importante es el tema de ser casado. Cuando una persona se casa, queda automáticamente emancipada. ¿Qué significa eso?
que los padres le dan ese derecho, que se llama patria potestad, que es la autorización de que ese menor pueda realizar actos de comercio o de trabajo por sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo una persona tiene edad para trabajar? Teniendo más de 14 años, ¿sí? Hasta 18 años, con autorización de los padres, o que haya sido casado. Y mayor de 18 años ya no necesita autorización y puede ejecutar o ejercer libremente cualquier acto de comercio o de trabajo. La ley menciona exclusivamente de que la persona tiene que tener cierta independencia para poder trabajar, pero esas son las edades. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son las ilegalidades? ¿Qué aspectos son los que no se permite o que no permite la ley? ¿Sí? La ley dice que no podrá ser objeto de contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos. ¿Qué significa esto? A mí no me pueden contratar, a ninguno de nosotros nos pueden contratar para hacer un acto ilícito. Es decir, a ustedes no podrían contratarlos para secuestrar niños, por ejemplo. O no los podrían contratar para vender droga. O no lo podrían contratar para salir a robar, por ejemplo. No existen ese tipo de contratos. Los actos ilícitos, ¿sí? Son totalmente ilegales. O a mí no me pueden contratar para que yo haga algo ilegal, ¿sí? Por ejemplo, que vaya a pintar líneas en la calle o señales en la calle que no están autorizadas exclusivamente por la competencia legal que lo tiene que hacer, ¿sí? Ningún acto o ningún tipo de trabajo que tenga un servicio ilícito o prohibido va a tener un contrato legal. Por más bonito que sea el contrato, si en el contrato dice que yo tengo que hacer algo que no corresponde o que es ilegal, queda automáticamente eh, anulado ese contrato. Bien, vamos a avanzar. Y hasta aquí vamos a llegar con la ley y vamos a ver dos actividades. Son las actividades que tenemos en esta quincena. Acuérdense que nosotros tenemos clases semana por media y ustedes pueden consultarme durante la semana. Yo prefiero que específicamente me consulten en los horarios de clase, pero no tengo problema si alguien tiene que trabajar y tiene que consultarme en otro horario. Pero tratemos de que sea, por favor, en los horarios de clase. Vamos a avanzar con las actividades. Entonces, en conclusión, hemos visto algunos artículos de la Ley de Trabajo y sobre esos artículos que ustedes tienen en la fotocopia del archivito que les mandé, como en esta presentación que están viendo, ustedes van a tener que hacer un cuadro de resumen, ¿sí? Ese cuadro lo pueden hacer con la forma que ustedes quieran para estudiar. Si ustedes estudian haciendo gráficos o cuadros de comparación o hacen algún esquema de llaves o cualquier tipo de representación gráfica que hagan para poder estudiar, lo pueden hacer. Yo les recomiendo que pongan los números del artículo y saquen cuáles son las ideas principales y lo pueden acompañar con un ejemplo para que ustedes vayan familiarizando. Ese ejemplo, yo les he dado un ejemplo por cada artículo, la parte que está en negrita de la presentación es un resumen general del artículo, pero ustedes pueden agregarle un ejemplo personal o un ejemplo cotidiano, algo que a ustedes se lo familiaricen, ¿sí? El segundo punto es, ustedes tienen una noticia, ¿sí? Que yo les dejé ahí en la fotocopia, y en esa noticia ustedes van a buscar, van a leer y van a encontrar dónde se ha violado la ley, en qué caso de la noticia se muestra que se está violando la ley, ¿sí? Entonces van a leer esa noticia y van a decir, y la forma de responder esta pregunta va a ser así, por ejemplo. Leen la noticia del diario y ustedes van a responder. La noticia del diario, no sé, Clarín, diario 1, la noticia del diario que les dejé ahí, muestra que se viola el artículo número tanto, ¿sí? De la ley de contrato de trabajo cuando dice que los trabajadores firmaron un contrato para trabajar 18 horas corridas, de lunes a sábado, dado que la ley dice que ningún trabajador puede trabajar más de 12 horas diarias, 8 horas diarias, perdón. Sí, entonces, ustedes tienen que hacer una respuesta clara. Yo no quiero que lean la noticia y que pongan
la noticia muestra que o en la noticia dice que se viola el artículo 35 de la ley de contrato de trabajo y nada más. No, quiero que le expliquen por qué. ¿Sí? O este punto, o este renglón, o esta parte, copian un poco del texto de la noticia y de ahí colocan qué es lo que, qué es lo que está, qué se está violando, cómo se está violando eh, la ley de contrato. ¿Sí? Bien, estas son las actividades de esta semana. Espero que estén muy bien, que arranquen este año con todas las pilas, que seamos un grupo eh, numeroso, que seamos importantes, que ustedes sean muy compañeros y que puedan compartir esto y aprender juntos. Si estamos en el grupo, pueden consultarme cuando les sea necesario. Yo les pido que ustedes se tomen y que pónganle todas las pilas posibles para que este semestre, este año, termine de la mejor manera. Les mando un abrazo grande y bueno, como siempre les digo, no dejen de confiar en Dios que de esta vamos a salir muy prontito. Que estén bien, hasta luego.